En el tiempo histórico que nos ha tocado vivir, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, el increíble desarrollo tecnológico, a veces se minimizan las humanidades, la importancia que tienen en la sociedad contemporánea, el pensamiento, las habilidades, sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico. Ese es el tema que vamos a tratar con la profesora Lizeth Martínez, que es la directora de la Escuela de Literatura y Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Pensamiento crítico y literatura. Acompáñenme, un programa súper interesante y útil. Lizeth, es un placer tenerte aquí en Vale. Muchas gracias. Para un tema por demás interesante y creo que oportuno. Nuestros televidentes dirán si es oportuno o no. Claro. Lizeth, tú eres la directora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Y bueno, uno tendría que preguntarse, es un reto estudiar letras en este tiempo histórico, pero más reto aún es ser profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Católica o de cualquier universidad. Así es. ¿Qué implica y qué significa estudiar letras en este momento, en este tiempo histórico, donde las habilidades parecen ir casi todas hacia la tecnología y las humanidades tienden a olvidarse, cuando son más importantes que nunca? Claro. Bueno, creo que habría que pensar en dos cosas, ¿no? O en dos factores. Lo primero, estudiar letras y dedicarse a la docencia en una carrera como la de nosotros, pues creo que sobre todo es un acto de voluntad. Es decir, algo que caracteriza a la escuela en todo su trayecto, lo mismo que a los estudiantes y a los profesionales que dictan clase en la escuela, sin duda es su compromiso, su vocación, su determinación por dedicarse a este campo que es árido, no solamente en el país, aunque siempre en el país todo puede ser un poco más difícil, sino también en el mundo, porque también las humanidades se han venido a menos o se han debilitado de alguna manera en Europa, en los principales países, ciudades del mundo, ¿no? Entonces, creo que la voluntad y el compromiso es una cosa muy importante, incluso, o son cosas muy importantes, incluso un poco la frase que nos define es que formamos profesionales con vocación por la escritura, entonces no habría otra cosa distinta a la vocación, al hecho de sentirse cómodo, a gusto, de tener un perfil, digamos, con respecto a estas áreas, ¿no? Y luego está lo de la tecnología. Es un poco la visión que tenemos ahora en la escuela. Uno podría pensar la tecnología como la contraparte, como, digamos, el antagónico y entonces ponerse allí en una pelea estéril, pero todo lo contrario. Nosotros hemos visto en la tecnología una manifestación más. Una herramienta que te facilita el trabajo y el estudio. Sí, completamente, porque además permitiría o posibilitaría el pensamiento, la reflexión sobre eso que acontece a los seres humanos en la actualidad. A eso voy. Digamos que la tarea principal del docente de letras y tú como directora de la escuela es de alguna manera estimular el pensamiento crítico, Así es. la investigación, el estudio de otros autores, pero básicamente es estimular el pensamiento crítico. Sí. Y si hay salidas, porque evidentemente que las hay, porque de lo contrario la carrera no podría ser tampoco exclusivamente atractiva, sobre todo para los más jóvenes, cuando las salidas son, digamos, más pragmáticas, más hacia el campo de la utilidad, sin duda están mediadas por el pensamiento crítico. Es decir, nosotros también tenemos en el plan de estudios asignaturas que van puntualmente a la producción de materiales en medios digitales, que van al área de la producción de libros, a la corrección de textos, que ponen, digamos, como en práctica todo ese andamiaje que levanta la literatura, el arte y la lingüística, que son nuestras tres áreas fundamentales de estudio. Que van de la mano con el tiempo o con los tiempos Sin que duda. corren. No Sin solo desde duda. el punto de vista del desarrollo tecnológico, de las inquietudes o de lo que son los currículos en otras partes, sino también del desarrollo propio, social, político, económico de nuestro país. Claro, entonces al muchacho hay que darle herramientas, pero que esas herramientas
o que digamos, entre la herramienta y el joven haya discernimiento. Y eso Claro. es lo que está allí en el centro de nuestros estudios en literatura, repito, arte y lingüística. Nosotros no nos aproximamos solamente con una visión historiográfica, sino de profunda reflexión. Quiero decir, sobre el pensamiento, sobre la comprensión del mundo, sobre la conducta humana, los comportamientos colectivos a partir del hecho estético. Eso es muy importante porque creo que lo que nos falta como sociedad, no solo en Venezuela, sino la sociedad contemporánea, por la inmediatez de las noticias, de las redes, es eso, es la profundidad y a estimular el desarrollo del pensamiento crítico, y es una labor muy importante o la fundamental que tienen los profesores en cualquier campo. Seguro que sí, incluso cuando nuestros muchachos salen, digamos, a medios digitales, porque son como los primeros espacios para el trabajo, es el primer empleo, sí uno observa una diferencia, ¿no?, entre un egresado de letras que se dedica a la producción de contenidos en medios audiovisuales, etcétera, digitales, y luego otros profesionales, y no, digamos, simplemente por señalar una diferencia, sino que después de leer tanto, después de pensar, después de debatir, discutir, de abogar, digamos, por esa reflexión, o sea, no podría ser menos, ¿no? No, diría Guillermo Morón, si estuviera vivo, que lo primero que hay que enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los adultos a leer y a escribir. Sin duda. Para sin que duda. a partir de ahí puedan desarrollar un adecuado pensamiento crítico. Bueno, Sin duda. lo que tú dices tiene mucho que ver con lo que hemos practicado en Vale y Periodistas, sin lugar a dudas, pero hemos tratado de engrosar nuestra nómina siempre con profesionales de letras y profesionales de historia. Así es. Porque siento que justamente eso que acabas de decir lo tienen un poco más desarrollado, son un poco más críticos ante un hecho o ante un texto escrito, y eso es fundamental en nuestro tiempo. Sí. Leí recientemente, y esto creo que son unas cifras de la UNESCO, que ha alertado sobre una crisis mundial sin precedentes en la tasa de abandono no solo del estudiantado, sino del profesorado a nivel mundial. Esto se ha subduplicado y que se estima que 44 millones de docentes adicionales se necesitarán antes de 2030 en todo el mundo. Así es. Esto parece indicar que necesitamos revalorizar urgentemente la labor de los profesores. Y cuando digo revalorizar, no es desde el punto de vista académico, desde el punto de vista tal vez de horarios, desde el punto de vista de salarios, desde el punto de vista de todo, y parece que es una crisis mundial. Así es. ¿Cómo afecta esta crisis particularmente a carreras que ya de por sí tienden a tener o menos alumnos o menos profesores, como las humanidades, en general letras, historia, geografía, sociología, filosofía? Sí. ¿Cómo Sí, impacta? Bueno, la carrera de letras siempre ha sido una carrera, digamos, nosotros siempre hemos sido una escuela pequeña, ¿no? En la actualidad tenemos más o menos unos 60 alumnos en toda la escuela, y sí hemos sido golpeados duramente, ¿no? Desde 2020 para acá las cortes son muy pequeñas, incluso en algún punto no hemos podido abrir, especialmente la salida de la mención de humanidades del bachillerato nos ha afectado. Incluso puedo decir que a partir de 2020 es que recibimos como el coletazo, o sea, el efecto concreto. Sí, no, pero además de que saliera la mención, entonces, claro, es muy difícil. Lo que nosotros hacemos básicamente es, primero, dar a conocer, porque que no haya quizás como una política, digamos, más amplia para fomentar las humanidades. No existe que esos estudiantes no existan. Claro. Existen, los hay, y hay que buscar es el método. Y hay vocación. Sí, cómo no. Siempre claro va a haber que sí. vocación. Sí, cómo no. Entonces lo que hay es que buscar como la herramienta o, digamos, la estrategia para que esos estudiantes conozcan que existe un campo como este. Y que ese campo va a tener también una salida laboral. Totalmente, sí, y que se puede vivir de esto. Exactamente. Por ejemplo, yo no he hecho otra cosa que, digamos, dedicarme a asuntos que tienen que ver con mi carrera. Claro. ¿Sí? Sí, entonces, mostrarle los perfiles de egresados que han sido muy importantes, ¿verdad que sí? Luego, hacerles ver que esto tiene que ver con distintos campos. La transdisciplinariedad es para nosotros, la transversalización es muy importante, es decir, hacer ver que estos campos o estas áreas de las humanidades tienen incidencia en distintas disciplinas. Por ejemplo, que en empresas de informática, pues los lingüistas son muy
muy importantes porque permiten que las máquinas hablen como hablan los seres humanos. O sea, no habría inteligencia artificial si no hay la natural, por ejemplo. Claro, es obvio. Entonces, evidenciando pues este repertorio, ¿verdad que sí? Digamos, de lugares de trabajo, y sobre todo haciéndoles ver que la cultura no es un fenómeno, digamos, histórico, o para decirlo con palabras más claras, no es un archivo que está allí, digamos, como en la parte de atrás, que uno lo revisa de vez en cuando. A ver, los países desarrollados han basado su desarrollo, obviamente, en la economía, Claro. obviamente en la geopolítica, pero sobre todo hoy en día le dedican especial atención a la cultura como un valor fundamental del desarrollo. Seguro. Y que lo que los muchachos consumen son historias, son, digamos, elementos, mitemas, personajes, son tramas, son núcleos que ya tienen tiempo, digamos, rodando en la historia de la humanidad y que se resemantizan, se reelaboran, se reescriben, de manera que para ellos también resulta interesante. Entonces es como mostrar, mira, esto tiene salidas laborales, esto es oportuno, esto es necesario, esto tiene como digamos, un valor, es una propuesta de valor para ti, pero además esto que estás estudiando tiene que ver con tus mangas, tiene que ver con las canciones que te gustan, tiene que ver con los mensajes que consumes a diario, con las películas, o sea, está la cultura. Con lo que lees a diario. Exactamente. O con lo que escuchas. Exactamente. Es decir, que un egresado de letras puede perfectamente trabajar siendo docente, si tiene esa vocación, sí, cómo no, siendo escritor de una agencia de publicidad, totalmente, de un canal de televisión, totalmente, de un medio digital, de un departamento de investigaciones de cualquier área, claro, porque tiene un valor agregado, que es eso que tú dijiste al principio, sabe leer, sabe escribir, claro, y sobre todo desarrolla el pensamiento claro, crítico. Es que donde haya lenguaje, o sea, donde haya mensajes, que los hay en todas partes, ahí hay oportunidad para trabajar. Claro. ¿Por qué alguien estudiaría letras hoy en día? Bueno, creo que tiene que ver, sobre todo cuando nosotros vamos mucho a los colegios y nos acercamos, conversamos con los estudiantes. En principio hay una pasión por escribir. Los niños quieren escribir, los jóvenes quieren escribir. Y la gente quiere que le cuenten historias. No, completamente, sin duda. Es que no hay otra manera. Parece que no, pero esto que viene de la antigüedad está instalado en el presente, con plataformas, con otros formatos, pero está en el presente. La gente quiere que le cuenten historias, es lo que yo siempre rescato. No importa si antes era en cine, es en televisión o ahora es medios digitales más cortas, la gente quiere que le cuenten historias. Y historias profundas, historias interesantes, historias humanas, bien escritas, eso es fundamental. Eso es algo, digamos, para lo que te prepara una carrera como esta. Entonces, inicialmente por eso, digamos, ahí hay un interés por la cultura en sus manifestaciones quizás más diversas, menos quizás habituales en un plan de estudios clásico de letras, digo, el dibujo, incluso el ornato, los mensajes urbanos, el graffiti, las canciones, todo. Entonces sí hay un interés. Ok, hay un interés y a lo mejor puede haber un muchacho o una muchacha con mucho interés por estudiar letras y logra entrar a la universidad, pero resulta que trae una gran deficiencia producto del colegio. Sí. Porque hoy en día cada día se lee menos, se escribe menos. Sí. Todos sabemos que el sistema de educación es bastante deficitario en sus niveles más bajos. Y pudiéramos decir que ustedes se encuentran con un problema, que ese chico o chica que tiene verdadera vocación y que ustedes lo notan porque eso se transpira, pues no sabe colocar adecuadamente el sujeto, el verbo y el predicado, que es lo básico. Sí. Porque a mí me llegan aquí egresados de diferentes carreras, que lo primero que yo les digo es, pero si no saben colocar un sujeto, un verbo y un predicado, o sea, ¿dónde vamos con la estructuración de las ideas? Claro. O sea, no estamos hablando de metodología de la investigación, no. Estamos hablando de lo básico. Así es. Entonces, claro, yo me encuentro esto y digo, wow, tengo que empezar a enseñar, pero ¿qué pasa en la escuela a los profesores y a ti como directora cuando esto les llega? Sí. Porque son las deficiencias que vienen
de la primaria y del bachillerato. Claro. ¿Cómo logran subsanarlas? Bueno, en la escuela nosotros hemos conformado distintos planes de acompañamiento al estudiante. Desde la figura del estudiante tutor, que es un programa de la universidad mucho más amplio, es decir, que los estudiantes de octavo, séptimo semestre acompañan a los pequeños de primer semestre en materias como morfosintaxis y lingüística general, que son como las más áridas, lo mismo que latín. Luego, en la escuela también... ¿Todavía se da latín? Sí, cómo no. Es que el interesante. latín es maravilloso. O sea, digamos, yo me dediqué, fue a la parte de la literatura. Yo dicto clases de literatura latinoamericana siglo XIX y XX, pero la verdad la estructura de pensamiento y sobre todo para armar el lenguaje me la dio el latín, sin duda. El latín es muy importante para nosotros. Entonces, también fomentamos, no, más que fomentar, coordinamos un club de lectura. Muy bien. En toda la universidad tenemos un programa especial que se llama Laboratorio de Lenguaje, que acompaña con tutores de distintas carreras muy hábiles, muy competentes en las materias básicas de lectura y escritura a estudiantes de nuevo ingreso para que se sientan acompañados. Entonces, para estabilizarlo, sí, nivelarlo. No. Entonces, sí, hay muchísimas deficiencias, pero terrible. Nosotros estamos incorporados en el CECEL, que es el sistema de evaluación en línea, que arroja estos resultados en las áreas de castellano y matemáticas, ¿no? Y entonces sí, nosotros sabemos que el panorama es muy complejo y que los problemas son estructurales, son de fondo y son muy graves. Pero creemos que estos programas de acompañamiento, sobre todo a través de pares, han venido muy bien, porque los estudiantes tienen mayor confianza, hay mayor soltura, no hay... miedo de expresar esto, digamos, confusión al poner una coma. ¿Cómo han incorporado ustedes la inteligencia artificial al programa tradicional, al currículum tradicional? Porque yo me imagino que el reto de toda universidad y toda escuela y todo decano es actualizarse permanentemente para que las competencias de los alumnos venezolanos en cualquier disciplina no queden relegadas con relación a otros países. ¿Cómo han hecho ustedes esto? Bueno, ¿O si lo han hecho? No, sí, cómo no. Nosotros reformamos el pensum en 2024, entonces tenemos varias materias que incorporan desde distintas ópticas el asunto de las inteligencias artificiales. Tenemos una asignatura como taller de narrativas expandidas, que incorpora los elementos tradicionales de la narración o digamos de un taller de escritura narrativa, pero en plataformas digitales y con el uso de inteligencias artificiales. Tenemos, hemos incorporado estos temas, pero desde una perspectiva crítica, en materias de reflexión, por ejemplo, pensamiento y estética, y en arte contemporáneo y curaduría. Allí están incorporadas los temas, digamos, de manifestaciones y realizaciones culturales con plataformas digitales, con elementos de la inteligencia artificial. La inteligencia te permite analizar bajo esta luz actual obras del pasado y adaptarlas también. No, y además que nuestros profesores son como muy despiertos. Entonces, por ejemplo, nuestra profesora de Historia del Arte, ella utiliza estos lentes de realidad aumentada para hacer paseos por Atenas. Entonces, es más interesante. Completamente. Yo estudié Historia porque tenía un profesor en quinto año, en cuarto año de bachillerato, que nos explicaba la historia universal dramatizada. Claro. Es decir, dividía el salón entre tirios y troyanos y nos dividía, claro, las batallas eran campales, dejábamos el salón totalmente destrozado, pero el tú vivirla te hace apasionarte más por algo. Así es. Me parece genial entonces lo que están haciendo. Sí. A ver, ¿cuáles son los retos que tienes por delante como directora? Son muchísimos porque es muy complejo, digamos, estar en esta constante movilización para que la escuela se mantenga abierta y propositiva. Entonces, claro, yo creo que uno de los principales retos, sin duda, es evitar el desgaste del equipo y de los profesores que nos acompañan en todo este proceso, ¿no? Porque ciertamente es como, no digamos no es una lucha, pero sí es una demanda continua.
para dar a conocer la carrera, para pensar en las nuevas tecnologías, para incorporar los intereses de los estudiantes, etc. Y luego que nuestros programas, que son, digamos, bastante actuales, sigan preservando lo más importante de la tradición, pero de vista o de cara también al futuro, en docencia, en investigación y en extensión. Yo no sé si probablemente le hacen un seguimiento o no, pero me voy a aventurar a preguntarte. La mayoría de los egresados, evidentemente de manera anual, sientes tú o tienen la data, no lo sé, hacia investigación, hacia docencia, ¿hacia dónde se inclina la mayoría? La mayoría se inclina a la docencia y a la investigación, pero más recientemente, desde que la carrera cambió en 2015 a régimen semestral, los egresados han optado, se han incorporado al ámbito de la publicidad y de la escritura creativa, la producción, digamos, en eso, en lo plataforma. Creativo. Sí, cómo no. Líderes en agencias de publicidad. Es lo que yo he tenido aquí en la parte de publicidad y sobre todo de imagen. Claro, porque las referencias que tienes te permiten hacer muchas cosas, ¿no? Sí, son más creativos, pero también escriben mejor y sí, brevemente. Completamente. Porque el reto es escribir en estos tiempos, además, con inteligencia, pero brevemente. Con precisión, así es. ¿Qué pasa entonces con la docencia? Bueno, tanto a nivel universitario como a nivel de primaria o de bachillerato. Claro. Porque de ahí saldrían los egresados más capaces para formar a nuestros niños y adolescentes. Sí, lo que pasa es que eso está desprestigiado, dedicarse a la educación es visto como algo raro, la verdad, en general. Pero creo que luego al final los muchachos al salir de la carrera siempre su campo más inmediato es el educativo por esa necesidad tan grande de profesores. Es donde consiguen. Sí, y en la escuela, la verdad, con estos programas de acompañamiento hay también como una preparación docente que termina siendo una oportunidad de trabajo para la mayoría. Nosotros trabajamos con los profesores de castellano y literatura, de los colegios, del bachillerato, también de la primaria, pero especialmente del bachillerato. Qué buena labor. Y los formamos. Qué buena labor. Le damos herramientas, le damos insumos. Nuestras profesoras de lingüística les dan clase o les han impartido talleres de actualización, de escritura, de inteligencia artificial a los profesores de bachillerato. Pues es un logro además haber llegado a 70 años, ¿no? Sí, no, como no, muchísimo, la verdad. El padre Arturo Peraza, el otro día en nuestra misa aniversario, era la cuestión, la parábola de las semillas, y pensó precisamente en eso, ¿no? Que Letras es una escuela pequeña. Nosotros comenzamos en 1955 con 13 alumnos, pero es de las escuelas más longevas y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Como resistiendo, como esa pequeña semilla que resiste para Pues te felicito por la labor que estás haciendo, por contribuir de manera directa con la formación de nuevos estudiantes y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico que tanto necesitamos en la sociedad contemporánea. Sin duda. Y es esa la razón por la que estás aquí, porque tenemos que darle visibilidad a todo lo que contribuya con la educación en nuestro país, pero sobre todo con que el desarrollo, el pensamiento crítico, con sacar a los jóvenes mejor formados de las universidades. Porque un país, yo siempre he dicho que solo se mide con la paciencia de la educación. El desarrollo de un país es con la paciencia de la educación. Así que muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos. Estoy muy honrada, gracias. Amigos y amigas, hasta una próxima oportunidad. Espero que hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más de qué significa estudiar letras y la Escuela de Letras de nuestra Universidad Católica en este momento histórico. Gracias, hasta la próxima.